Muchachos, buenos días. Continuando con el desarrollo de nuestras clases, ahora vamos a hablar sobre Grecia. Importantes, tres épocas que aportaron mucho a la civilización griega de la humanidad. Empezamos por la que recuerden época arcaica primitiva, formación de la civilización griega, que se da en la isla de Creta y termina con las guerras médicas. Que bueno, la época arcaica comprende periodos, como es el periodo cretense, que está ligado a la civilización, una pequeña civilización mioica o civilización cretense. También vemos qué pasa en este periodo, una invasión de los aqueos, que también termina con qué, con la conquista del periodo cretense o de la civilización cretense, de los habitantes. Pasamos más sobre la civilización griega y sobre este periodo. Bueno, este periodo se da en la isla de Creta. ¿Y qué pasa en esta isla? Pasa lo siguiente, que es considerada como la primera cultura urbana de Grecia y Europa, y se da también la creación de ciudades, como es la ciudad de Conosos, que es una de las ciudades más importantes de la cultura griega y también una de las ciudades más importantes de todo el continente europeo. ¿Y qué pasa pues no en la ciudad de Conosos? Es que era muy importante para ellos en esa época, habían desarrollado bastante lo que es la política, el movimiento político, leyes, normas, partidos políticos, representantes, líderes y cultura, pues, ¿no? La cultura griega ha contribuido bastante a lo que es el desarrollo de la cultura, como puede ser la arquitectura, como puede ser la escultura, como también puede ser la pintura, los poemas, como puede también ser muchos escritos, muchas investigaciones en cuanto a la filosofía, ¿no? En cuanto al ser, se preguntaban eso los antiguos griegos. Y esto se da en la ciudad. Otras ciudades importantes, Cosnosos y Faistos. ¿Qué pasaba en estas ciudades? Pues había un único gobernador y este gobernador era conocido rey, y este rey tenía el nombre de Minos. O sea, siempre que había un rey le ponían el nombre de Minos. Siempre, siempre. Es por eso que ustedes han podido escuchar sobre el rey Minos, sobre el Minotauro, muchos mitos, ¿no? Que posteriormente lo vamos a ver. Eso lo vamos- ¿Y qué más pasaba en estas ciudades? Pues practicaban lo que eran los Juegos Olímpicos, o Juegos Atléticos, perdón. Imagínense, ya los Juegos Atléticos ya existían desde esa época. ¿Y cuáles eran los juegos que practicaban? Pues el box y las corridas de toros. Entonces ustedes se preguntarán, profesor, entonces ya las Olimpiadas vienen desde esa época. Sí, muchachos, las Olimpiadas se basan en los juegos que hacían en Grecia y posteriormente hasta ahora se hacen, ¿no? Pero ya no se lo hacen todo el mundo y se los conoce como los Juegos Olímpicos.
que lo tomaron de los griegos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa también en esta fecha? Pues esta cultura llega a su máximo apogeo en el año de 1800. ¿Qué sucede? Ahora pasamos al periodo aqueo. ¿Qué nos dice este periodo aqueo? Nos dice lo siguiente, que este periodo comienza cuando llegan a este sitio de Grecia, llegan y comienzan a establecerse, y también con la invasión de prolonga este periodo hasta la invasión de Doria. Y se da en el siglo XIV antes de Cristo. ¿Y qué pasa en este siglo, no? Había pueblos invasores, uno de ellos los aqueos. ¿Y qué sucede? Pues se establecen en el continente europeo, ¿no? ¿Y qué sucede? Sobre todo se establecen en la isla, en la península del Perú, desarrollar lo que es su civilización, su forma de vida, su forma de hacer leyes, el comercio, comienzan a establecer un estilo de ciudad que solo era clásico de este periodo, y comienza, ¿no?, a ser un poco más sociable, comienza a crecer toda esta civilización dentro de lo que es Grecia. Entonces Grecia de a pocos comienza a establecerse como una civilización que va a aportar al mundo, va a aportar a nuestro mundo contemporáneo como lo conocemos ahora, va a aportar en cuanto a filosofía, en cuanto a literatura, política. Es muy importante lo que hace Grecia en cuanto a política, en cuanto a arte también, como lo estamos viendo en los Juegos Atléticos, como lo vemos en la forma de gobierno, con un solo rey que tenía un nombre, como lo vemos en sus ciudades importantes, como es Cenosos, en lo cual ellos más lo que es el comercio marino, y también se enfocaron más en lo que es desarrollar el comercio, una forma de vida para ellos, ¿no? Y también que puede ser Creta, que es la primera gran cultura, y este es el periodo que... ¿Qué más podemos decir? Ver una época arcaica primitiva donde se da la formación de y también la formación de civilizaciones que comienza en la isla de Creta y termina con las guerras médicas. Y esto es lo que es la cultura griega. Forma parte, y esto es solo una parte, muchachos. Hablar de Grecia es muy amplio. En la próxima clase vamos a ver lo que es los demás periodos, cómo termina Grecia, sus aportes culturales, y voy a dejar un video complementario para que ustedes puedan entender un poco mejor esta clase. Consulta que tengan, se comunican conmigo, y buenos días.